La última cena de Jesús con sus discípulos y la presencia de un niño. Es curioso pensar que uno de los grandes artistas de la época, como fue Leonardo da Vinci, pintó en su lienzo la última cena, pero se le olvidó pintar la presencia de un niño. ¿Quién podría ser ese niño? Al final lo descubriremos. Hoy hablamos de ese momento, de la última cena de Jesús con sus íntimos. Bien, lo primero que tenemos que intentar descubrir es en dónde se celebró, en qué lugar se celebró esa cena. Jesús de Nazaret no solo tenía personas, seguidores, pescadores, como de Betsaida, como el caso de Pedro, Juan, Santiago. También había personas influyentes, con potestad, con un buen poder adquisitivo, que eran seguidores suyos. Uno de ellos es José de Arimatea, otro Nicodemo. Eran personas del Sanedrín, personas, como digo, con una gran influencia. Pero un tercero que ha pasado oculto a lo largo de la historia es el propietario de la casa en donde Jesús celebró la cena con sus íntimos. ¿Quién era esta persona? Su nombre es Elías Marcos. ¿Quién era Elías Marcos? Elías Marcos era un hombre viudo que tenía un niño de 10 años. Era un hombre rico porque, según las escrituras, podemos comprobar que la cena se celebró en una segunda planta. Bien, en aquella época, las casas de adobe, aquellas que tenían una sola planta, eran de personas de una clase media-baja, y las que gozaban de 2 plantas eran de personas pudientes, personas ricas. Por eso identificamos al propietario de la casa como una persona con un buen poder adquisitivo. Bien, como he dicho anteriormente, una persona viuda que tenía un niño de 10 años. A él se le encargó preparar esa última cena. Hoy en día las representaciones que vemos, que lo hemos visto en Semana Santa, de la cena de Jesús con sus discípulos sobre una mesa, una silla, nada de eso. La cena se celebraba de la siguiente manera, porque tened en cuenta que era una cena en víspera del Sabbat, del descanso judío. Y era una cena en honor a aquellos hebreos que huyeron de Egipto. Eso lo tenemos en el libro del Éxodo, capítulo 30. Bien, pues era una tabla baja de madera. Y en vez de silla, había una especie de cojines que se situaban en cada uno de los laterales, incluso uno enfrente que era el que presidía la mesa. Pues el propietario de la casa, Elías Marcos, ayudado por su hijo, lo prepararon todo, lo dejaron todo encima de la mesa antes de que comenzara esa cena. Ambos llevaron varios cuencos con hierbas amargas. La hierba amarga, permitirme, por hacer un símil, es el equivalente de lo que puede ser la endivia. U otros cuencos con dátiles. También el plato estrella, un cordero primogénito bañado en vino, y en el borde del plato dientes de ajo. Un pan ácimo. El pan ácimo es un pan sin fermentar, blanquecino, redondo, aplanado. Como he dicho anteriormente, era en honor a aquellos hebreos. Los hebreos que huyeron de Egipto no tuvieron tiempo para que el pan fermentase, y para llevarse algo a la boca, pues cogieron ese pan ácimo. Bien, y también dejaron preparado hasta el postre: higo, granada y, por supuesto, el vino. El vino le llamaban vino rojo en aquella época, un vino pues con especie, un vino fuerte. Las copas que se utilizaron, en este caso Elías Marcos junto con su hijo colocaron 13 copas de vino, podían ser de madera, de arcilla o de plata. Si estamos en la casa de un hombre rico, probablemente casi con total seguridad, y lo digo para los buscadores del Santo Grial, las copas hubieran sido de plata. Bien, una vez depositado todo, se marchó el padre, pero ¿sabéis lo que ocurrió? Que el niño, ese niño de 10 años, sin que nadie se percatara, se situó en una esquinita del cenáculo y lo observó todo.
Llegó Jesús con sus íntimos y en base a la costumbre y en la ley judía de la impureza hubo un lavatorio de pies y se recostaron cada uno en sus distintos cojines. Hay un momento, porque la Escritura aparece, y aquí ya hicimos un programa de Judas Iscariote, pero aquí quiero recargar algo, ¿no? Siempre hay la duda si Judas estuvo en la última cena casi al final. No, Judas se fue al principio. Si es verdad que en la Escritura, podemos leer en Mateo, Marcos, Lucas, que para identificar a Judas como el traidor, hay un momento que existe un diálogo que Jesús dice, uno de vosotros me vaya a traicionar. Y al final lo reconoce Judas. Evidentemente los historiadores o los investigadores creemos que no, eso no es correcto por una sencilla razón. Imaginaron una cena que alguien se autoproclame como traidor, ¿qué harían en el resto, no? Pues rápidamente lo hubieran frenado antes de la salida. Quizás hay que hacerle más caso al Evangelio de Juan, que justamente antes de empezar a comer cogió el pan ácimo, cortó un trozo, lo mojó en el cordero y le dijo a Judas, lo que tenga que hacer, hazlo. Él era el administrador del grupo, evidentemente podía salir del cenáculo sin ser impedido por el resto de los compañeros o discípulos. Bien, la cena avanza, el niño lo observa todo, se queda en una esquinita, y justamente al final digamos, de esa cena víspera del Sabbat, porque aquí quiero aclarar una cosa, a veces nos encontramos por los copistas, ¿no?, que la cena se celebró el jueves. Claro, vosotros podéis pensar, bueno, si la cena se celebró el jueves, ¿cómo era víspera del Sabbat? Tendría que ser viernes. Bueno, nuestra hora, según nuestro horario, pues los días cambian a las 12 de la noche. Para los judíos los días cambiaban cuando el sol se ocultaba. Realmente fueron convocados un jueves, pero cuando se celebró la noche ya el sol no estaba, lo cual estamos viernes. ¿En qué? En víspera del Sabbat. Vale. Pues cuando terminó la cena, según las costumbres generales judías de aquella época, se cantaban 6 salmos, concretamente del 113 al 118. Y atento a esto, ¿no? Por cada salmo se tomaban una copa de vino. Al día siguiente no había que trabajar. Ahora podía entender por qué los discípulos se quedaron dormidos en el Monte de los Olivos, ¿no? Pero no es porque fueran unos borrachines, sino que era una costumbre además legal. Bien, pues claro, cuando llegaron al Monte de los Olivos, hasta en 3 ocasiones Jesús lo tuvo que decir, ni siquiera un momento podéis velar por mí, como van a velar después de cantar los salmos y cada copa y demás. Pues claro, la situación no era la idónea. Tanto fue así que justamente cuando Jesús fue prendido, imaginaron, ¿no?, embriagado un poquito Pedro, hasta cogió una espada y le cortó la oreja a un sirviente. Y digo embriagado porque en ese momento de euforia o de aturdimiento del tal Pedro, el mismo Pedro, cuando se le acabó un poco, ¿no?, en la situación que le estaba ocasionando esos 6 copazos de vino que se tomó al final de la última cena, pues llegó a negarle 3 veces, ¿no? Imaginaros, ¿no? Fue muy valiente en el Monte de Olivos, pero algo cobarde posteriormente. Bien, pues el niño. ¿Quién era ese niño? El que estuvo en el cenáculo, el que hemos nombrado al principio, el hijo de Elías Marcos, ese niño de 10 años. Pues lo tenemos en nuestra mano. Y os invito a que cojáis el Evangelio de Marcos, ¿vale? Os vais al capítulo 14. Empezáis a leer los versículos y veréis cómo cronológicamente nos va narrando hasta el momento del prendimiento. Pero hay 2 versículos, concretamente el 50 y 51, que sin venir a cuento, ¿por qué? Porque no tenía nada que ver con la historia, Marcos nos lanza un guiño. En ese versículo 50-51 nos narra que un niño lo seguía, iba envuelto en una sábana. Cuando la comitiva iba bajando, se asustó, salió corriendo, se le cayó la sábana y corría desnudo. Ese es un guiño del propio evangelista. Aquel niño que estuvo en la última cena, el hijo de Elías Marcos, se llama Juan Marcos, precisamente el evangelista Marcos. Él, cuando fue mayor, lógicamente, bebió de la fuente Q, una fuente original. Es el primer evangelio más contemporáneo a la época de Jesús de Nazaret. Y fijaros que curioso para los investigadores, gracias a aquel niño que estuvo en la última cena,
hemos podido descubrir muchísimos datos y otros que a lo largo de la historia han permanecido ocultos. Esta fue la historia de ese niño de 10 años que estuvo en la última cena y que corrió desnudo tras el prendimiento de Jesús de Nazaret. Muchas gracias.